Perfecto, pues voy a iniciar presentándoles en lo que se van conectando más registrados. Voy a iniciar presentándoles a nuestros panelistas el día de hoy. Nos acompaña Luz María Villegas, quien es coordinadora de FinTech México y que con mucha seguridad ya la conocen todos ustedes. Y de parte de Cybolt nos acompaña Cuauhtémoc Cázares, quien es director de GRC. GRC es el área de gobierno, riesgo y compliance en Cybolt. Y bueno, sin más, doy inicio a este webinar y te dejo la palabra, Luz María. Adelante. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a todos por estar aquí. Agradecerles su asistencia. Gracias a Cybolt por organizar este segundo webinar. Es una segunda sesión para todos aquellos que estuvieron en la anterior sesión. Esta es información complementaria. Y bueno, pues gracias a todos. Vamos a tratar hoy el tema de cumplimiento regulatorio FinTech, las recomendaciones para cumplir con las disposiciones de la CNBV y que no nos agarren de sorpresa en todo este cumplimiento normativo y todos los pasos que tenemos que llevar a cabo para cumplir con las autoridades regulatorias. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Cuauhtémoc, quien es el experto en estos temas y seguramente con toda su expertise nos va a iluminar el día de hoy con su conocimiento y nos hará la vida más fácil a todos. Adelante, Cuauhtémoc, y muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por participar en este webinar y el objetivo es que pueda transmitirles en un breve periodo de tiempo información valiosa que les permita a ustedes poder establecer una estrategia de cómo mantener el cumplimiento regulatorio para una fintech. Algo importante es, como sabemos y lo veíamos en el webinar anterior, hoy las fintechs en México pues tienen 4 grandes retos. Es el crecimiento que se está dando en el país a través de las fintech. Obviamente todo el tema de inclusión financiera que dispara todo este motor de toda esta tecnología con esa visión financiera y obviamente también la preocupación en todo este nuevo sector de las fintechs que es alrededor del tema de cibercrimen. Sin embargo, un punto importante son los aspectos regulatorios. Eso que le da certeza a los usuarios de los servicios fintech de que están con empresas serias, que aquellos puntos que depositan su información o sus recursos puedan sentirse tranquilos. Y ese es el aspecto regulatorio que es el punto sobre el que el día de hoy vamos a estar conversando. Primeramente, pues tenemos que entender por qué es importante el cumplimiento regulatorio. Y bueno, pues el cumplimiento regulatorio y también contractual es fundamental para el crecimiento de toda organización, independientemente si es una fintech o no lo es. El incumplir con las reglas de juego en el mercado, pues deriva en sanciones económicas o de competencia, pero particularmente en daños reputacionales para tu empresa y para los grupos de intereses, entendiéndome partes interesadas como nuestros inversionistas en ese sentido. Entonces, el cumplimiento regulatorio da certeza y permite a toda organización poder crecer de manera sólida, pero transmitiendo todo un espíritu de confianza. ¿Qué beneficios tiene el cumplimiento regulatorio? Porque al principio sentimos que esta es una carga burocrática o es algo que puede inhibir nuestra entrega acelerada de valor como sector fintech. Sin embargo, si vemos más allá de esa presencia, esa supervisión del regulador, tenemos 6 grandes beneficios en un tema de cumplimiento regulatorio. Mantener la reputación de nuestra empresa, mantener el valor de las acciones de la empresa, atraer un consejo de administración de calidad porque se percibe ya la organización con cierta madurez, con cierto gobierno corporativo, lealtad de nuestros colaboradores y nuestros clientes, porque también se sienten sólidos en una empresa estructurada que importa cumplir reglas claras, tanto hacia el interior como hacia sus clientes. Ahorro por la no imposición de sanciones, porque en un caso extremo un incumplimiento regulatorio puede llevar a la remoción de la licencia
Y en México, pues bueno, la Comisión Nacional Bancaria ha tomado en acciones, puede tomarlo y incluso en instituciones de crédito se han dado el retiro de la licencia de operación. Y finalmente, pues también nos ahorra tiempo. Ante alguna situación que se presente, las autoridades darán información y eso nos permite tener una conversación mucho más ágil, más dinámica, de mayor confianza y tener el apoyo del regulador. El regulador como función es esa supervisión, es esa vigilancia, pero también son apoyos para la parte de alguna situación que se presente en la organización. Entonces, el regulador también es un aliado porque nos garantiza que estamos cubriendo las reglas que pone el mercado y por lo tanto podemos estar dando pasos muy sólidos en nuestro crecimiento. Y ese es el primer punto cuando queremos tener una estrategia adecuada, entender el cumplimiento regulatorio y entender los beneficios que tiene nuestra organización. Para la estrategia del cumplimiento regulatorio, pues tenemos básicamente que entender que para una fintech tenemos que considerar dos grandes dominios. Lo que es nuestro gobierno corporativo, y vamos a ver más adelante los componentes, de estructura, riesgo, control interno, y cómo es nuestra estrategia TICSI. Nosotros acuñamos el término TICSI, nuestra estrategia en términos de tecnologías de información, términos de continuidad y seguridad de la información. Este dominio es muy importante y obviamente es de sumo interés para los reguladores porque en él está soportado el core y la entrega de valor de toda fintech. ¿Cuál es el marco regulatorio que nos aplica? Pues bueno, tenemos la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Dependiendo del tipo de fintech, hay disposiciones aplicables a las instituciones de fondo de pago electrónico y disposiciones aplicables a las instituciones de financiamiento colectivo. Y tenemos dos disposiciones relevantes para las organizaciones fintech, como son las disposiciones en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y las disposiciones de carácter general de la CONDUCEF. Podemos decir que en esto es donde se centra mucho del tema de cumplimiento que debemos de garantizar, no solo en el proceso de que nos autoricen la licencia y nos den la autorización de operación, pero también en nuestro business as usual. Son reglas que se tienen que cumplir los 365 días del año, los 7x24. Dentro del entendimiento regulatorio, sabemos que en la operación hay tres cosas relevantes que le interesa al regulador, que es la segregación de recursos propios, la seguridad de la información y la continuidad de la operación y los controles internos y administración de riesgos. Desde el punto de vista de protección al consumidor, pues bueno, la divulgación de riesgos y responsabilidades, medidas que debamos de tomar para evitar conflictos de intereses, los límites en las operaciones de clientes y tipos de operación y la confidencialidad de la información. En el aspecto de supervisión y sanción, debemos de comprender que las entidades reguladoras tienen una tarea de supervisión y en caso de incumplimiento de sanción. Tenemos que conocerlas, sabemos que es la Comisión Nacional de Bolsa y de Valores y en algunos temas la parte de Banxico y la CONDUCEF. Obviamente hay que tomar en cuenta el marco de prevención del lavado de dinero, incorporar auditores externos independientes que puedan dictaminar la salud de nuestro sistema de control para evitar temas de suspensión y de revocación o caer en temas de delitos y sanciones. Entendiendo ese marco regulatorio y tres puntos importantes sobre cuál siempre va a girar la preocupación del regulador en torno de las fintechs, podemos entonces establecer ciertos componentes que debemos de trabajar y que debemos de empujar dentro de la organización. ¿Cuáles esos componentes? Primero, una estructura organizacional, pero una estructura organizacional que promueva la inclusión de posiciones, que nos permita tener una correcta segregación de funciones y evitar un conflicto de intereses. Bajo esa óptica es importante que impulsemos y reforcemos las figuras como oficial de cumplimiento, oficial de seguridad de información, auditor interno, porque son figuras que vienen a apuntalar a esa estructura y al tener una correcta segregación de funciones y evitar un tema de conflictos de intereses, vamos a poder identificar de mejor manera los riesgos u oportunidades que tenemos como fintech y eso nos va a dar un valor importante porque vamos a tener una estructura organizacional sana que está no solamente operando las plataformas que soportan el negocio, gestionando y catapultando los procesos de entrega de valor
pero también vamos a saber que hay una estructura que está cuidando preservar dicho valor. Tecnología y seguridad de la información, pues básicamente en este componente, cuando se construye, tenemos que tener un estricto control en estos temas y asegurar que los controles que nos permiten proteger nuestros activos de información, y si incorporamos terceros dentro de nuestro ecosistema, pues esos terceros también tienen que cumplir esas responsabilidades que es nuestra como fintech en el punto de vista de tecnología y seguridad de la información. Prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Bueno, en este campo es fundamental contar con las políticas y los procedimientos específicos que nos permita poder identificar de manera adecuada, conocer adecuadamente a nuestros clientes, así como también dar cumplimiento a los diversos reportes regulatorios y las metodologías de enfoque basado en riesgo para poder tener una estructura, las acciones correctas en términos de prevención del lavado de dinero. Y finalmente, administración de riesgos. ¿Por qué es importante la administración de riesgo? Porque al final, si un riesgo se materializa, ya sea en una situación de pérdida o en un término de oportunidad, pues tenemos que estar preparados. Las decisiones a nivel negocio giran en torno a los riesgos. Probablemente a nuestros directores generales, las áreas comerciales, están preocupados por crecer productos y servicios, por penetrar en el mercado, y cuando hay algunas áreas de oportunidad en las plataformas que soportan el negocio, en el manejo de la información, en el tema de conocer adecuadamente a nuestros clientes, si no hablamos un lenguaje de riesgos y esa parte de riesgo no tiene un método de poder gestionarlos adecuadamente, vamos a tener una brecha entre lo que busca el negocio y lo que tenemos que asegurar como áreas de control. Por lo tanto, la administración de riesgo, nuestros comités de riesgo son puntos relevantes para poder tener una seguridad de que estamos preservando adecuadamente el valor que es la entrega de los productos y servicios que tenemos como fintech. Y finalmente, control interno, que promueve que la institución sea capaz de generar información financiera confiable y alcanzar sus objetivos estratégicos en términos de cumplimiento regulatorio. Control interno es el responsable de lo que es el sistema de control para que se puedan construir políticas, procesos, procedimientos, controles, asegurar que se tienen las estrategias de continuidad adecuadas, impulsar una gestión adecuada de nuestros activos de información. Entonces, las áreas de control interno se vuelven claves porque esa área va a estar asegurando que esas líneas estratégicas que nacen en nuestro consejo de administración y son delegadas a nuestro director general, podamos hacer que quienes colaboramos en una fintech cumplamos en cabalidad las reglas que la alta dirección está transmitiendo. Estos 5 componentes son en los cuales tenemos que trabajar y reforzar para que el cumplimiento regulatorio se vuelva algo operativo y fácil de lograr. Y no solamente nos preparemos con incertidumbre ante una visita del regulador, porque no es algo que continuamente lo estamos gestionando. Ahora bien, ¿qué estrategia podemos tener para prepararnos o para asegurar que estamos dando un cumplimiento? En nuestra experiencia en diversas empresas con las que hemos participado, no solamente en fintech, hemos dividido una estrategia de 12 dominios. 12 dominios en los cuales, pues entonces tenemos una estrategia y definimos claramente cuál es ese cumplimiento de control que tenemos que asegurar. ¿Por qué lo dividimos en 12 dominios? Pues porque es complejo el tema regulatorio y si lo queremos ver de una sola vista puede ser abrumador. Sin embargo, si lo dividimos y entendemos la importancia de cada uno de estos dominios, vamos a poder apoyarnos con la estructura y con los responsables para asegurar el cumplimiento. Partimos con temas de saber cuáles son los controles que tenemos que asegurar en términos de administración de riesgo, cuáles son los controles que tenemos que estar evaluando y asegurando que operen correctamente para que el sistema de gestión de control interno sea adecuado. En términos de conoce a tu cliente, que es un tema relevante en todo el proceso del onboarding, es importante tener identificado los controles que requerimos, el diseño del control, la frecuencia del control, cómo lo vamos a probar y qué evidencia se tiene que generar. En términos de prevención del lavado de dinero, también hay que identificar
esos controles, esos diseños y cómo es que vamos a estar evaluando que está operando de manera correcta. En términos de reportes regulatorios, también es claro identificar cuáles son los lineamientos, qué tipo de controles, qué frecuencia y cómo tenemos que asegurarnos que estos estén operando de manera adecuada. Cuando entramos a la parte de la verticalidad que soporta la operación de la fintech, pues obviamente son los controles de la tecnología de la información, ya sea on-premise o sea en un tema de cloud. La parte de la plataforma tecnológica en sí es un riesgo tecnológico inherente por utilizar la tecnología y hay una serie de controles que la regulación, las disposiciones generales nos establecen que tenemos que asegurar desde su documentación, desde la operación en el manejo de controles de seguridad informática, temas de respaldos, temas de continuidad, temas de alta disponibilidad, temas de SLAs, nos deja muy claramente qué debemos de estar manejando. En términos de seguridad de la información, es otro aspecto importante, para lo cual también tuviésemos que tener la identificación de a qué se refiere seguridad de la información, qué le preocupa. ¿Qué le preocupa en términos de clasificación de la información? ¿Cómo vamos a manejar la información crítica? ¿Cómo vamos a manejar la información confidencial? ¿Cómo vamos a manejar la información que se considera pública? ¿Cómo vamos a manejar la comunicación hacia el regulador ante un incidente de seguridad? ¿En qué tiempo tenemos que reportarlo? ¿Cómo tenemos que generar los reportes? Bueno, todo ese punto de cómo operar y qué le interesa, lo tenemos en nuestras disposiciones y tenemos que convertirlo en controles para que podamos en el tiempo ir mejorando la operación de esos controles. Y finalmente, en términos de continuidad de negocio, particularmente para las fintechs, las mismas disposiciones establecen ciertos parámetros que tenemos que cumplir y este es amplio en el sentido de que la continuidad de negocio se extiende a todos aquellos proveedores que identificamos como proveedores críticos o sensibles con base al tipo de información que estamos compartiendo, que estamos delegando en esa administración con ese tercero, pero también con la capacidad que puede tener el tercero de impactar nuestra operación como fintech. Bajo esos dos criterios, identificamos cuáles son esos proveedores críticos y por lo tanto tenemos que extender la supervisión del cumplimiento de esos controles. Después, en la operación de el flujo transaccional que soporta nuestros servicios se vuelve importante porque las disposiciones son muy claras en qué controles debemos tener y particularmente en el manejo de la información. Ya sabemos que por disposición toda aquella información relacionada a identidades oficiales tiene que ser encriptada en reposo, en tránsito y en procesamiento. Pero también hay una serie de controles en el flujo transaccional que tenemos que entender porque dependiendo de cómo lo construyamos, también tenemos que asegurar la integridad de la operación desde su origen hasta su conclusión. Entonces, hacer una identificación de matrices de controles que probablemente ustedes lo traducen como requerimientos aplicativos al área de desarrollo, es de vital importancia para que desde que se están construyendo o se modifican los flujos transaccionales, podamos tener en consideración no solamente que son requerimientos de seguridad, sino que son requerimientos regulatorios que de no ser satisfactorios puede incluir para cualquier fintech alguna sanción correspondiente. Otro punto importante es que como fintech podemos tener diversos canales de instrucción que son los puntos bajo los cuales tenemos contacto con nuestros clientes. Puede ser que tengamos presencia física y es un canal de instrucción. Puede ser que atendamos a nuestros clientes a través de un call center. Ese es otro canal de instrucción. Puede que atengamos en nuestro movimiento principalmente una aplicación móvil y es un canal de instrucción. En esos canales de instrucción están establecidos qué debemos de cumplir como fintech para estar en cumplimiento con las disposiciones generales. ¿Cómo debemos manejar los terceros regulados y no regulados? Como lo comentábamos anteriormente, dependiendo de la criticidad de la información o del impacto a nuestro proceso de negocio, tenemos que tener una estrategia para demostrar con suficiencia que ese tercero cumple con lo que me requiere la autoridad y con nuestro marco normativo como fintech, porque podemos tomar decisiones de ir más allá de lo que me pide la regulación y entonces tenemos que tener un adecuado programa de gestión de riesgos en terceros, particularmente para la fintech es un punto de mucho interés para la autoridad y como ustedes saben, incluso
para cualquier tercero sensible o crítico antes de establecer cualquier contrato de servicio. Los proyectos de los contratos marco tienen que ser compartidos con la autoridad para asegurarse el regulador que se pueden dar las condiciones de supervisión y que adecuadamente se están compartiendo los requerimientos de seguridad y continuidad que requiere por ser un proveedor sensible. Y cuando dentro de nuestro ecosistema habilitamos un comisionista, pues también hay una serie de cuidados que se tienen que tener en términos de los controles operativos, tecnológicos, de seguridad y continuidad que tenemos que cubrir. Estos son 10 dominios relevantes que si los visualizamos cada uno de ellos con un foco particular, con un entendimiento claro y de esa manera lo comunicamos hacia la estructura, va a ser de una manera más natural tener el cumplimiento y se puede apreciar menos abrumador porque obviamente en cada dominio hay expertos y responsables dentro de la estructura que tienen que entender qué y cómo se tienen que cumplir. Y finalmente, dos temas importantes que tenemos en la disposición, que es algo que se conoce como el Golden Copy, es que en caso de que tengamos nuestra operación con un tercero fuera de territorio nacional, pues tenemos que asegurarnos que siempre tengamos ante alguna situación de rompimiento de relación comercial con ese proveedor o alguna situación fuera de las manos, poder siempre tener la información de los saldos, de la información contables alrededor de lo que estamos operando como fintech para poder asegurar de manera certera la protección de esa información de cara hacia los usuarios. Y finalmente, dependiendo de nuestros volúmenes transaccionales, llega en un momento que nuestro crecimiento es tal en temas transaccionales y las disposiciones pues nos solicitan que no solamente tengamos una copia de la información, pero sino que también tengamos en territorio nacional una estrategia para poder recuperar nuestra operación. ¿Qué acciones de implementación tenemos que estar llevando a cabo? Pues elaboración de matrices de cumplimiento regulatorio, elaborar manuales internos de control interno de riesgos de anticorrupción y prevención del lavado de dinero, implementar nuestros programas de anticorrupción, la capacitación, no solo en los temas de anticorrupción, de prevención del dinero, pero también en términos de cumplimiento regulatorio, designar los oficiales de cumplimiento, implementar plataformas tecnológicas y de seguridad adecuadas, temas de auditoría y definitivamente el seguimiento adecuado que tenemos que tener con los entes reguladores. Finalmente, un componente dentro de las fintechs es entender claramente cómo la tecnología apuntala y mejora nuestra entrega de valor, por lo que entender las tecnologías financieras es un punto clave para que ustedes puedan tener una estrategia adecuada de cumplimiento regulatorio. Y finalmente, ¿qué acciones recomendamos nosotros para dar un cumplimiento? Primeramente, contar con ayuda de expertos en los diferentes temas establecidos en las regulaciones y con experiencia en cumplimiento de las mismas. Establecer desde el principio relaciones muy cercanas con las figuras claves de los reguladores, porque a veces tenemos dudas de cómo atender algún requerimiento o alguna observación, y tener esa cercanía y esa buena relación nos va a ahorrar muchísimos problemas. Ganar credibilidad y generar confianza en el ecosistema de instituciones financieras es relevante porque demuestra un compromiso con la cultura de cumplimiento normativo y eso nos va a abrir muchas fuerzas para tener relaciones de negocio más duraderas. Y finalmente, gestionar y mantener operando los controles establecidos, auditando de manera periódica la efectividad de los mismos. Si seguimos estas 4 acciones claves donde nos apoyamos con expertos, tenemos una buena relación con los reguladores, comprobamos un cumplimiento y un compromiso real y gestionamos el cumplimiento como parte de nuestro business as usual, vamos a poder tener un adecuado cumplimiento regulatorio. Con esto cierro este material y abro la sesión a preguntas. Perfecto, pues si alguien tiene alguna pregunta, yo nada más les recuerdo que en su panel de control pueden ver hasta abajo el desplegado de preguntas y bueno, ahí pueden escribirnos. Tenemos, bueno, nos dice Pablo, buenas tardes, ¿cómo están? Nos preguntan
Creo que algo muy apegado a lo que acabas de comentar, Cuauhtémoc, y nos preguntan cómo podemos echar a andar esta estrategia de 12 dominios y cómo podemos, bueno, preguntan, ¿se debe incluir la participación de toda la organización para la ejecución de esta estrategia? Sí, definitivamente poder echar a jalar una estrategia de cumplimiento parte de identificar nuestras partes interesadas. ¿Sí me explico? Y las partes interesadas que le van a dar el sponsorship es relevante partiendo del director general, y definitivamente yo recomendaría también a los directores de estrategia comercial, porque ellos son los que van a estar impulsando productos y servicios. Una vez que tenemos ese sponsorship, porque obviamente cumplir esta estrategia de cumplimiento no solamente es un tema de generar políticas y procesos, también hay que tener una estrategia de governance a través de herramientas que nos permita que eso sea mucho más fácil de llevar. La manera de echar a andar estos 12 dominios principalmente es generar una serie de matrices de control que le llamamos de suficiencia para cada uno de ellos. Eso nos permite poder identificar champions en esos dominios que se van a volver expertos en interpretar la regulación y poder en esas matrices de control dejar muy claro qué significa, qué control tengo, cómo lo voy a probar y qué debo de generar para asegurar que estamos. Una vez que tengamos esas matrices de control, lo que pasa de ahí es, pues obviamente, trabajar con los dueños de control para que entiendan el control y poder validar que sus controles están bien diseñados y que entiendan cómo generar la evidencia y poder tener un proceso. Una vez que ya tenemos eso en una primera fase, entonces empieza la parte donde puede ser un tema distribuido, donde establecemos un mecanismo muy simple para recabar la evidencia para los expertos de control interno o para los expertos en cumplimiento, que podamos retroalimentar hacia el interior si es satisfactorio y poder generar una serie de indicadores automatizados. Para ustedes como fintech, una estrategia de 12 dominios sin una herramienta y un proceso de automatización va a ser un proceso complicado, pero si lo acompañan, porque así lo permite la plataforma, con una buena herramienta de governance y una estrategia de indicadores, van a poder rápidamente en un tema de un año darle la vuelta a todo este cumplimiento requerido para estar tranquilos en ese sentido. Perfecto. También nos preguntan por acá, nos preguntan, ¿qué indica la regulación en materia de poder gestionar la información en la nube dentro o fuera del país? Mira, para las fintechs la regulación te permite manejar la información dentro o fuera del país. ¿Cuál es la diferencia? Por la parte de los controles que te va a estar solicitando. Cuando estamos manejando la información fuera del territorio nacional, obviamente hay que cuidar que los países en donde va a estar esa información en el cloud tengan relaciones establecidas con nuestro país como México para cualquier situación que se vaya a suscitar. Segundo, esos proveedores ya sea que sea un esquema de un cloud o sea un software as a service, deben poder asegurar primero la relación que pueden tener también con los entes reguladores, eso es importante. Segundo, los controles que manejan para el tema de la información. La información cuando está fuera del país tiene que estar completamente encriptada en reposo, no solamente en tránsito y en procesamiento. Es un tema no negociable en ese sentido. Incluso ya aunque estuviera en territorio nacional, cuando no los tienes en tu custodia, también la información tiene que estar completamente encriptada. Bajo ninguna regla va a permitir al regulador que alguien en el extranjero pudiese acceder a la información de clientes en una modalidad de sysadmin o algún otro usuario privilegiado. Entonces, en términos de información, eso es relevante. Los temas que ya sea que permitan los temas de auditoría o que demuestren temas de compliance en los elementos bajo lo que ustedes construyen, es un tema importante. Incluso cuando ustedes establecen las relaciones con terceros en términos de la información, el regulador es muy claro. No me vas a compartir ningún contrato en inglés, tiene que ser un contrato en español para evitar dudas en lo que se está estableciendo y en lo que tenemos que revisar. Entonces, en términos de información es la inscripción de la información, el manejo, la retención de todas las registros de operación, tanto de negocio como de usuarios privilegiados, y obviamente los controles de continuidad. Y es bien importante,
Cuando construimos servicios en soluciones como AWS Cloud, Google Cloud o Azure, la continuidad es algo que ustedes construyen como fintech, aunque ellos tienen todos los elementos para ser altamente disponible en regiones geográficas distantes. En un proveedor como SaaS, ahí es diferente porque el proveedor tendrá que asegurarles que ellos tienen una estrategia de continuidad de negocio ante cualquier situación de crisis severa. Perfecto. También nos pregunta Héctor Cuauhtémoc, ¿qué le debemos pedir a un proveedor de servicios de tecnología de la información para estar en cumplimiento como empresa fintech? Hijos, mira, son un buen de controles, voy a mostrarte los más relevantes. Ellos deben tener definitivamente un plan de continuidad de negocio. Ellos tienen que tener políticas de seguridad de la información, tienen que manejar adecuadamente los avisos de privacidad, tienen que manejar adecuadamente los temas de comunicaciones seguras, temas relevantes. Tienen que tener controles en términos de respaldos, en términos de protección de datos, entre los más relevantes. Obviamente, poder tener, cumplir con los controles que tenemos en manejo de confidencialidad, si es información crítica, si es confiable, cómo maneja sus bitácoras, cómo ejecuta sus respaldos, cuáles son los controles que tiene en el manejo de usuarios privilegiados. Pero dentro de la regulación, afortunadamente en la regulación fintech hay te deja muy claramente en las disposiciones todos los controles que el tercero tiene que cumplir. Solo te mencioné los más relevantes, pero es muy puntual la regulación en todos los controles que debemos de tener para identificar cuándo es un proveedor crítico y cuándo es un proveedor que no va a ser regular. Perfecto. También nos preguntan que específicamente en la parte de Golden Copy, ¿qué información es la que se estaría guardando en el sitio secundario y bajo qué mecanismos técnicos puede hacerse? Claro, en el tema del Golden Copy, y le llamamos como una copia de oro, así es el tema, básicamente, tenemos que asegurar que ahí tenemos la información de los saldos, lo más pegado al último actualización en los saldos y la información contable de la organización. Eso es lo que te pide el Golden Copy. ¿Cómo lo puedes hacer técnicamente? La verdad es que tú puedes estar estableciendo un proceso de replicación simultánea de esa información de los saldos y de la información contable, dependiendo del periodo de cambio que vayas a tener. Siempre se busca que sea lo más cercano para evitar diferencias en los saldos, que es un tema importante. Y obviamente en el tema contable es un tema relevante porque al final de cuentas es cómo afecta tus estados financieros. Entonces, la información que te pide el Golden Copy es la información de los estables, lo más pegado a los últimos cambios, y obviamente en el tema contable. Ahora, finalmente también es una situación de riesgo. Probablemente tú puedes decir, oye, mi mejor ventana de tiempo para poder tener eso es yo hago un tema nocturno o en el proceso de cierre, pero estoy generando incremental durante el día. Pero al final esos van a ser estrategias, pero lo que te va a pedir el regulador es cuál es la brecha que tienes, cuál es el riesgo aceptado en la pérdida de la diferencia de los saldos, y ese va a ser un tema a discutir. Normalmente brechas de 1 o 2 horas en las cuales ustedes prueben que pueden recuperar la brecha de lo que sucedió, es un tema válido para el Golden Copy. Perfecto. También nos preguntan, Cuauhtémoc, ¿qué papel juega dentro de los 12 dominios una matriz de riesgos? La verdad es que es clave. Cuando hablo de matrices de controles, acuérdense que los controles nacen para poder supervisar que ningún riesgo se materialice. Si yo defino un control, es porque quiero evitar que un riesgo se materialice. Pongo un ejemplo. Si yo pongo un control en un canal de instrucción donde debo manejar dobles factor de autenticación, es porque quiero evitar que un riesgo de suplantación de identidad se materialice. Cuando hablamos de matrices de control de cumplimiento, realmente estoy hablando de matrices de riesgo y de control. Genial, también nos comenta Felipe, dice, hola, por acá somos una fintech chilena ya instalándose en el mercado mexicano desde octubre del 2022. Justo estamos en fase de analizar el tema regulatorio por la ley fintech. La matriz chilena posee certificación oficial en ISO 27001 y es dueña de la plataforma tecnológica de la que se comercializa.
Las preguntas que te hace son, el oficial de seguridad de la información debe estar localizado y contratado en la filial, paréntesis, empresa mexicana. Esa es la primera. La segunda es, siendo que la plataforma no pertenece a la empresa mexicana, la obligación es que haya licenciamiento entre la empresa matriz y la mexicana con aspectos regulatorios y que la plataforma se ejecute en servidores de territorio mexicano. En la primer pregunta sobre si el CISO tiene que ser contratado directamente por la empresa FinTech, no necesariamente. Puede ser una figura de un CISO as a service que puede tener esa relación para cubrir la figura. Obviamente, esa estrategia tendrá que venir acompañada de una supervisión de lo que va a ser el área de control interno dentro de la organización. En términos, si la plataforma sobre cuál va a correr una solución de una fintech y no es propia de la fintech, obviamente eso se considera una solución como un software as a service. Sí tiene que establecer una relación contractual donde se tiene que poner a nivel contrato los controles de seguridad que se tienen que tener en relación y particularmente la propiedad de la información a lo que va a ser para la parte de la fintech. Esa plataforma donde corre esa solución tecnológica tiene que estar en territorio mexicano, no puede estar en territorio mexicano, puede estar en Estados Unidos, puede estar en otro país, siempre y cuando las relaciones entre ese país y México estén vigentes en términos de poder resolver cualquier controversia. Genial, muchas gracias, Cuauhtémoc. También nos pregunta Francisco por acá, dice, en la práctica, al momento de realizar visitas, ¿cuáles son los aspectos de mayor atención que está dando la CNBB y qué recomendaciones puedes darnos al respecto? Estos 12 dominios es lo que, sin lugar a dudas, una visita de un regulador te va a llevar a cabo. Ya cuando tienes tu autorización y ya tienes tu licencia, al inicio es muy exhaustivo. Ya en las siguientes visitas, lo que definitivamente todos los controles alrededor de la plataforma de continuidad, de tecnológica, seguridad, continuidad, tus canales de instrucción, todos tus terceros y la gestión de los riesgos, la verdad es que siempre va a ser parte de la supervisión. Dependiendo de los alcances que a veces tiene la autoridad, pues corre los 12 dominios, pero lo que sí te puedo decir es que esos tecnológicos son base en ese término, prevención del lavado de dinero, conoce a tu cliente, normalmente tocan algo de los 12 dominios. Genial, también nos pregunta Samir, ¿qué figura es obligatoria para una fintech? ¿Gestor de riesgos o control interno o cuál recomiendas? A ver, dentro de una fintech, la figura de oficial de cumplimiento relacionado a control interno es un tema regulatorio y se puede, la parte de la figura del gestor de riesgo, no necesariamente, pero tendría que venir acompañado por la institución, la instauración del comité de riesgo, o sea, pero el oficial de cumplimiento sí es un tema no negociable para la autoridad. Pero la parte de gestión de riesgo puede ser cubierta a través de la dinámica del comité de riesgo y tu misma área de control interno puede ser ese facilitador. Genial, nos pregunta también Jesús Enrique, cuando se contrata un servidor en la nube, ¿cuál es el proceso de revisiones y auditorías que hace la CNBB al proveedor? Lo que te va a pedir es que le entregues un expediente donde le entregues toda la evidencia de todos los controles que marca la disposición. Si tú contratas un servidor con un tercero y en ese servidor radica información sensible de los clientes o puede poner en riesgo tu continuidad de negocio, lo que te va a solicitar para ese punto es que obviamente cumpla con todos los controles, ¿sí? El tema de continuidad, los controles de generación de bitácoras, temas de respaldos, que la información esté encriptada, etcétera, etcétera, ¿no? Te va a pedir lo que está establecido en la disposición. Y perfecto, creo que si alguien tiene más preguntas, adelante. Esta fue nuestra última pregunta. Yo me gustaría agradecerles muchísimo el tiempo.
las preguntas que han hecho que son muy interesantes. También la información Cuauhtémoc. También nos llega otra pregunta de Pedro Lara y nos pregunta, Cuauhtémoc, ¿la información de la disposición es pública? ¿Cómo puedo tener acceso? Sí, la ley federal para fintech y las disposiciones aplicables, ya sea para un IFP o para un IFC, es pública. Las puedes acceder directamente en el portal de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sí, también les recuerdo que cualquier tema que tengan, cualquier duda adicional, se pueden acercar a nosotros. Estamos abiertos a platicar con ustedes, a ver cuál es su caso, si tienen alguna duda. Tenemos personal experto, como lo es todo el equipo de Cuauhtémoc. Y si no tienen más dudas, nos dice Pedro Lara que muchas gracias por la información. Me gustaría también agradecerle a FinTech México por organizar esta sesión, a Luz María, que es la representante. Muchas gracias, Luz María. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias Cuauhtémoc, porque siempre nos explicas con peras y manzanas. A veces la interpretación de toda la regulación y los lineamientos no es tan sencilla. Entonces, los invitamos a todos a acercarse a los expertos, quienes les pueden orientar y dar mayor claridad para que todos sus procesos sean lo más sencillo posibles. Gracias a Cybolt, a Brenda y a Cuauhtémoc por esta sesión del día de hoy. Y pues nada, esta sesión está siendo grabada, entonces si alguno de ustedes quisiera obtenerla, con mucho gusto nos la pueden pedir y se las haremos llegar. Y pues los esperamos en nuestra próxima sesión. Gracias a todos y muchas gracias por siempre estar ustedes en la mejor disposición de ayudarnos, Cybolt. Muchas que tengan gracias. Una excelente tarde. Igualmente, buena tarde. Yo les recuerdo, justo complementando esta información que les... veo que hay un par de preguntas más, se las contestamos por correo. Y recordarles que les vamos a hacer llegar un kit de información en el que vienen distintos materiales, como lo decía Luz María, el acceso a esta grabación para que ustedes la puedan consultar. También nuestros blogs donde hemos escrito sobre el tema, el contacto para que lo tengan de los especialistas. Les agradezco muchísimo, les invito a seguir a las redes tanto de FinTech México como de Cybolt y pues que tengan muy buena tarde y muchas gracias.